Buenos días. Continuamos con la clase sobre Marc Bloch, historiador francés de mediados del siglo XX. Voy a esperar un momento mientras los alumnos se empiezan a integrar. Pues solo para hacer un recuento del día de ayer. El día de ayer estuvimos viendo la introducción de Marc Bloch. El día de hoy vamos a continuar y finalizar con la segunda entrega de Marc Bloch. Como ya están integrados, voy a iniciar leyendo la intención de la clase. Pues el día de hoy tenemos como un motivo íntimo recuperar las propuestas que surgieron a mediados del siglo XX como una respuesta a la perplejidad que les impuso este mismo siglo. Esa va a ser nuestro motivo íntimo. Voy a hacer una breve lectura introductoria de un texto, de un poema del poeta argentino, si no mal recuerdo, Hugo Gola, que me parece bastante iluminador respecto a la forma en la cual los hombres y mujeres del siglo XX miraban su propio tiempo, ¿no? Dice, él forma parte de un libro que se llama Filtraciones, Poemas Reunidos, editado por Fondo de Cultura. ¿El momento final será el fin? ¿Te aferras a este pedacito de luz, a esta hora repleta de objetos, libros, lámparas, o vacío si miras mejor? Uno viene de qué sombra y a qué sombra inútil va, viene, va. Poco a poco se sabe, por tanto, entonces una nada, menos que una nada, perderla, ¿qué te da? ¿O no es la pérdida de aquello que no es? ¿Qué es entonces? Propongo pasar sin prisa la línea, cruzarla como se cruza un puente por última vez, y llegar liviano a la otra orilla, tal vez silbando y nada más. Muy bien, este es un poema del poeta argentino Hugo Gola, y que después de de las grandes narrativas que le ofrecían al mundo una especie de liberación, pues su generación vio caerse en pedazos casi todas esas esperanzas, ¿no? Y entonces al final lo que ellos piden es pasar a la otra orilla, solo silbando, ¿no? Con calma, sin estos lastres que los hacían tener los pies muy, muy puestos en la tierra, pero dolorosamente puestos sobre la tierra. Muy bien. Nuestro objeto formal el día de hoy son los mecanismos programáticos de las propuestas sobre la reflexión de la historia, alcanzar alguna idea sobre el tiempo, la propia historia, cómo entenderla. ¿Cuál es el objeto material de nuestra clase el día de hoy? Las líneas de la propuesta propia de Marc Bloch, y por qué específicamente la apología de la historia, ¿no? Eso es nuestro trabajo el día de hoy. Muy bien, vamos a iniciar. Recordemos el día de ayer las preguntas que se hacía Marc Bloch, y una de ellas era: ¿qué es la historia? Pasaron casi 70 años después de que se formuló esta pregunta. ¿Para qué sirve la historia? ¿Qué es la historia? ¿Y cómo hacer una justificación de la historia? Pasaron tantos años, casi 70 ya, y muchas personas se siguen haciendo esta pregunta. Yo recuerdo un video del 2014 de Felipe Pigna en el Congreso TED, que es uno de esos congresos mediáticos donde llega gente pues, que ha hecho cosas así muy fuera de lo común, ¿no? Es un congreso, no es de esos congresos muy, ¿cómo se podrá decir? Muy populosos, pero sí es un congreso
con cierta carga mediática, ¿no? Pero ahí Felipe Pigna, en ese video, lo pueden encontrar en YouTube, se pregunta todavía qué es la historia. Creo que esta respuesta de alguna forma ya fue respondida, sin embargo, aún nos sigue preocupando, aún nos sigue interpelando, ¿no? Y sobre todo por la legitimidad de la misma. Cuando Marc Bloch se pregunta y empieza a indagar, lo va a hacer, recordemos, al principio de la Segunda Guerra Mundial, en el avance de Alemania sobre Francia, y se va a preguntar precisamente sobre la legitimación de la historia. Y entonces va a escribir este pequeño libro, no terminado, o sea, no lo pudo concluir porque fue asesinado en el 44, en el 43 deja lo que estaba escribiendo, este libro, y se va a luchar en contra de Alemania. Sin embargo, es capturado y es asesinado, ¿no? Nada más para recordar un poco lo de ayer. Es fusilado y bajo las órdenes de Klaus Barbie, un asesino bestial y salvaje del nazismo alemán, ¿no? Pero bueno, estos son solamente datos biográficos. ¿Qué es lo que estaba escribiendo? Esto es importante tenerlo muy en claro. ¿Qué es lo que escribió Marc Bloch? Lo que escribió Marc Bloch es básicamente una apología. O sea, la traducción real es apología para la historia o apología de la historia. Marc Bloch va a entender, ¿qué es apología? ¿Qué es una apología? El diccionario de la lengua española nos va a decir que es un discurso de palabra o por escrito en defensa o alabanza de alguien o algo. Esto es en nuestra lengua, ¿no? En el español entendemos a la apología como la defensa que se va a hacer de algo o la alabanza, ¿no? Ustedes conocen todo lo que es apologética en el mundo católico, entonces podrán más o menos entender de qué estamos hablando cuando hablamos de apología. Pero me di a la tarea también de tratar de cotejar esto con el Larousse, que sería como el diccionario de la Academia para Francia, algo similar, ¿no? Y el Larousse en francés, ¿no? El Larousse, el pequeño Larousse ilustrado, ¿no? El Larousse nos va a decir que es un elogio, lo mismo que es algo similar a alabanza, elogio, pero también nos va a decir que es una justificación de alguien o de algo, presentado por escrito o discursivo, ¿no? Entonces el Larousse nos va a referir a algo muy importante. La apología va a ser entendida aquí y para este texto como una justificación. O sea, la apología que va a hacer Marc Bloch va a ser básicamente cómo justificar la historia, cómo legitimar la historia ante los sucesos que están sobre él, ¿no? Los sucesos que marcan el devenir de la próxima historia que él va a vivir, ¿no? Tanto su muerte como lo que viene después de su muerte. Y no solo ante la historia misma, sino es una justificación ante los propios historiadores, ¿no? Como Ranke, que era uno de los grandes historiadores alemanes, contra Señobos, ¿no? Que fue incluso maestro de Marc Bloch. También va a ser un elogio a la historia, un elogio, ¿cómo se podría decir? Sin morderse la lengua, un elogio sin comerse la cola como la serpiente, un elogio en defensa de la propia historia, ¿no? Es colocarse frente a los historiadores y frente a la propia historia y decir, y tratar de justificarla, y tratar de legitimarla, y tratar de alguna forma de defenderla ante todos los avances y en todos los momentos en los cuales esa vida se estaba cayendo en pedazos, ¿no? Es tratar de justificar también a la historia como una ciencia en un momento, lo hablábamos ayer, en que digamos, en el momento en el cual la historia estaba siendo relegada y el avance
técnico, el avance tecnológico y el avance científico en términos de una experiencia naturalista, de una experiencia física, material, empieza a dejar de lado a las disciplinas humanas, y entonces precisamente va a ser una apuesta, y va a ser una agarrar así, ¿no? Vamos a legitimar la historia como una ciencia. Entonces, esta es la primera parte para entender por qué escribe Marc Bloch lo que escribe, ¿no? Esta apología de la historia es precisamente eso, ¿no? Una legitimación de la historia frente a la historia misma, es una defensa de la historia frente a los historiadores mismos, y es una legitimación también y una justificación de la historia como ciencia frente al avance de la parte técnica, científica, conocimiento humano, ¿no? Que la estaba relegando. Considero que este libro es uno de los libros más lúcidos que se han escrito en torno a pensar la historia durante el siglo XX. Es un libro que hasta la fecha sigue dando mucho de qué hablar, en donde se queda hueco, desgraciadamente, por la situación, ¿no?, circunstancial en la que fue escrito. Los propios alumnos, el hijo mayor también de Marc Bloch, han hecho y lo han fortalecido, ¿no? Poco a poco. Se sigue discutiendo, ustedes pueden buscar en los congresos de historia, se sigue pensando a Marc Bloch. Claro, han habido avances en términos de la propia metodología de la historia, y sin embargo esto no quiere decir que se haya dejado de lado, ¿no? En Chiapas tenemos un ejemplo, pues, o por lo menos dos ejemplos importantísimos, claro, con sus diferencias, pero muy cercanos a Marc Bloch. Jean de Vos, por ejemplo, el historiador chiapaneco, bueno, no era chiapaneco, si no recuerdo era suizo o belga, algo así, no recuerdo muy bien, pero estaba muy cercano a las ideas de Marc Bloch, ¿no? Y más directamente relacionado, André Saury precisamente tenía como uno de los modelos a Marc Bloch, ¿no? Para que podamos ir identificando incluso en nuestro territorio quienes han aplicado las ideas de Marc Bloch, ¿no? Entonces, y con qué visión, ¿no? Pues bueno, también era una respuesta hasta los propios humanistas como Paul Valéry, que también habían de alguna forma ido sobre la historia, ¿no? Entonces, esto nos mantenía a Marc Bloch en esta preocupación constante. Recordemos que Marc Bloch va a ser una especie de sujeto asumido con la creencia de que pues todos los grandes avances históricos de Europa habían dado o habían construido toda esta especie de conceptos como civilización, cultura, etc. Y entonces está imbuido en eso, y de pronto choca, todas esas imágenes chocan con él de frente, y se van cayendo en pedazos, ¿no? Todo lo que la historia había prometido empieza a caerse en pedazos. Y entonces él de pronto va a decir, bueno, y entonces todo esto ¿para qué? ¿No? ¿Para qué nos sirve? Y entonces vamos a trabajar para entender, parte de lo que voy a decir está tomado del prólogo de Apología de la Historia, editado por Fondo de Cultura Económica, el prólogo que escribió Jacques Le Goff. Ahí lo pueden consultar. A los alumnos del IESTA les voy a pasar la edición en PDF. Me preparé porque después van a decir que estoy fomentando la piratería, pero yo creo que el director de Fondo de Cultura Económica estaría de acuerdo conmigo que podemos pasar el PDF al grupo, ¿no? Entonces, siguiendo a Jacques Le Goff, que esta justificación de la que hablé tiene dos vertientes. Una, y la primera, que es la más obvia, es entender este trabajo como un aspecto metodológico, ¿no? O sea,
cómo se construye la historia, sobre qué método vamos a construir la historia, etcétera, ¿no? Es de primer momento es eso, pero también es una justificación plenamente cívica y moral, ¿no? Estamos hablando de un sujeto, Marc Bloch, que no solamente es un académico, recordemos que daba clases de historia económica en la Sorbona, una de las mejores universidades. Vamos a hablar esto de mejores porque es demasiado anglosajón, ¿no? Anglo-norteamericano, esto de estar diciendo a la mejor una universidad histórica, ¿no? Histórica como la Sorbona, ahí trabajaba Marc Bloch, y en muchas universidades como la de Estrasburgo, ¿no? ¿Qué va a suceder con Marc Bloch? No solo es un hombre de estudio, no solo es un hombre de escritorio, también es un hombre de acción. Suena medio torpe esto de hombre de acción, pero vamos a decir es un hombre de las armas también, ¿no? O sea, ante la embestida brutal de Alemania hacia Francia, hacia Occidente mismo en general, Marc Bloch no se queda sentado ni ¿cómo se dice? Se retrae hacia su escritorio, como sí lo hicieron muchos pensadores. No estoy a favor de eso, de tomar las armas. Sin embargo, vamos a ver, ya lo había dicho ayer, fue soldado en la Primera Guerra Mundial y fue condecorado con la Legión de Honor. Y en la Segunda Guerra Mundial lo mismo, o sea, no se detiene. Entonces, por un lado, este texto es una justificación cívica por eso, ¿no? Porque este hombre tampoco se va a quedar solamente con las armas, ¿no? Sino que precisamente va a acudir a lo escrito. Y esto es uno de los puntos importantes de la historia, tanto como de la filosofía. En la filosofía antigua había cabida, y debe haber cabida hasta la fecha, para los aspectos orales propiamente, ¿no? Sócrates no escribió nada, vivió toda su experiencia filosófica a partir de la oralidad, ¿no? Los cínicos tampoco escribieron nada o escribieron muy poco, y sin embargo su enseñanza y su poco contenido que conocemos ahora fue transmitido, ¿no? Y fue oral. Entonces habían obviamente construcciones tanto en la filosofía y en las ciencias del espíritu, o en las ciencias sociales, este rango que posibilitaba la expresión oral, ¿no? Sin ningún problema. Sin embargo, en este caso, Marc Bloch, y haciendo como una especie de fetichismo de la escritura, pues había llegado de la mano de su propia historia a la convención de que la historia también se escribe, ¿no? Y tanto se escribe que van a haber formas en las cuales debemos escribir la historia. Y entonces esta justificación no nada más tenía que ser oral, sino escrita, dejar un documento, vamos a ver después esto de documento, un documento que pudiera servir para justificar la historia no solo de forma oral, sino también de una forma escrita que pudiera fijarse, ¿no? De alguna manera también este trabajo es una rendición de cuentas de un historiador de oficio, de un historiador que sí está, digamos, de frente a la historia, no, en términos de hacer una comparación, por ejemplo, con Hegel, ¿no? Que de alguna forma no es un historiador como tal, sino un filósofo que, como dije la clase pasada, ante la coronación de la historia como la gran disciplina en su siglo, pues tiene que doblegar un poco sus intereses propios, ¿no? Y es imbuido por la propia historia. Pero en este caso, Marc Bloch sí es un historiador cabalmente, ¿no? Y entonces se siente con la necesidad de rendir cuentas, o sea, ¿qué es lo que hicimos? ¿Qué sucedió? ¿Qué no vimos? Lo vamos a ver más adelante. ¿Qué no vimos en la historia que propició lo que estamos viviendo ahora, ¿no? Esta apología a mí me parece dolorosa, profundamente humana. Esta apología es un texto escrito de un historiador que de pronto carga y le caen sobre sí mismo todos los lastres de una historia occidental que se estaba derrumbando en pedazos, ¿no? Y de pronto se da cuenta que todo lo que habían visto y todo lo que habían pensado
estaba nada más justificando actos de una barbarie increíble, ¿no? Actos como la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, ¿no? Y sobre todo él, que era, pues, de una religión que era señalada, ¿no? Que era perseguida y que era aniquilada. Entonces, pues, es un asunto grave, o sea, es un texto grave, es dramático casi, ¿no? Lo vamos a ver cuando vayan ustedes leyendo con detenimiento, se van a encontrar con eso precisamente, ¿no? Y entonces es también, lo decía al principio, es cívico-moral, es un texto cívico-moral, o sea, voy a parar frente a lo que está sucediendo y tengo que hacer algo también, ¿no? No solo tomar las armas, sino también tomar la escritura y hacerlo bien, ¿no? O sea, no nada más jugar a que escribo algo, ¿no? Visceral, lleno de enojo, no, sino escribir algo realmente científico para contraponerlo a lo que estamos viviendo. Es metodológico también porque obviamente nos va a dar herramientas sobre la escritura de la historia, sobre los grandes conceptos de la historia y sobre el oficio de escribir historia, ¿no? Y también es una defensa, decía, frente a la historia positiva, esta historia factual, en este espacio del que hablaba ayer, del verum quia factum, que es esta época de la historia en el cual todo se basa en los hechos, en lo factual, ¿no? En las evidencias, y esta historia positiva de carácter meramente técnico y científico que representaba Señavos, ¿no? Bloch va a partir de una especie de conciencia moral, ¿no? Marc Bloch, un hombre cargado con toda una formación histórica, va a hablar dentro de su texto de esta hambre, ¿no? De esta hambre intelectual, de que no podemos dejar al ser humano sin saciar esta hambre intelectual, ¿no? Esa es una de las justificaciones que va a poner. El ser humano no solo vive de esta comida, de este alimento diario, de este pan diario, sino también de esta hambre y este deseo intelectual profundo de conocer lo que está frente a él, ¿no? Y esto todo a partir de una conciencia moral que lo va a regir. O sea, no podemos nada más decir de forma positiva, vamos a dar aquí están los hechos de forma neutral, porque pareciera que no. Y lo vamos a ver, desgraciadamente, estuve buscando en la biblioteca, en mi biblioteca, y no lo tengo acá, pero vamos a ver los ejemplos más o menos de esto, cómo se toma partido en la historia, pero partido científicamente pensado, partido de forma racional, no de forma ideológica, como se ha hecho en la historia, ¿no? Y entonces nos va a decir Marc Bloch, ¿cuál es la historia que le interesa? Pues es la historia del hombre íntegro, con su cuerpo, con su sensibilidad, con su mentalidad, con sus datos también, obviamente, pero no solamente esas ideas y esos grandes conceptos que construyeron los hombres, sino ese hombre íntegro que siente, este hombre que podemos nosotros tratar de llegar a él. No vamos a llegar a ese hombre o esa mujer completamente íntegro, pero sí vamos a poder tener algo de noticias de ese hombre que siente, ¿no? que suda, de ese hombre que tiene hambre, de ese hombre. Esto es muy cercano a las notas que escribió Marguerite Yourcenar al final de su libro Memorias de Adriano. Es una novela que escribió la escritora francesa Marguerite Yourcenar, y al final de las actuales ediciones de Memorias de Adriano siempre se publica los textos, notas que escribió cuando estaba desarrollando la creación de Memorias de Adriano. Y ahí precisamente dice eso: mancharse las manos con la miel de la antigüedad, ¿no? Hundirse en el barro de los campos, ¿no? De los que se están describiendo. Pues yo hago este parangón, ¿no? entre el hombre íntegro de Marc Bloch y la historia vista como
como una integridad, vamos a llamarlo así, ¿no? Y no solo quedarse con los grandes acontecimientos o esta concatenación nada más de datos, sino acudir a esos hombres y mujeres manchándose las manos con la tinta, ¿no?, del que escribía estos libros, manchándose las manos con la miel de los que comían esa miel en la antigüedad, manchándose los pies con el lodo, ¿no?, el lodo mismo de los campos que pisaban estos grandes hombres y estas mujeres, ¿no? Este es al sujeto y al objeto que quiere acudir Marc Bloch, ¿no? Pero ¿cómo se va a hacer esto, no? Esto se va a hacer de forma científica. Tomar partido por la historia significa hacer la historia seria, ¿no? No jugar a hacer historia, no caer otra vez en estos. Tomar partido por la historia no significa tomar partido por los seres humanos, por los hombres y mujeres que hacen la historia. Tomar partido por la historia es hacer una reflexión profundamente racional y científica, pero no positiva. O sea, positiva en el término de Comte significaba construir, Señobos lo decía así, ¿no? O sea, construir una especie de clasificación, una especie de construcción en la cual se van a poner todos los eventos que sucedieron, ¿no? No se trata de enumerar, sino de hacer una clasificación racional. Estas son palabras textuales. Lo leo mejor para que no haya confusión de mi parte tampoco y diga alguna que otra sandez. Nos va a decir Marc Bloch cómo entendemos la ciencia y cómo vamos a entender la ciencia y cómo vamos a entender la ciencia relacionada a la historia. Y esto tiene que ver también con nuestras propias disciplinas. Dice, pero hoy menos que en el tiempo de Malebranche, podría pasar por una de las buenas obras de la inteligencia, independientemente incluso de toda eventual aplicación a la conducta. La historia no tendrá pues el derecho a reivindicar su lugar entre los conocimientos verdaderos dignos de esfuerzo, sino en el caso de que, en vez de una simple enumeración, sin lazos y casi sin límites, nos prometa una clasificación racional y una inteligibilidad progresiva, ¿no? Entonces estos dos elementos hay que tenerlos muy en claro. Este está en la página 14 del material que ustedes tienen. Al principio, en el primer párrafo, lo pueden ustedes checar y cotejar para poder hacer sus notas. Dos elementos claves va a tener la historia como una ciencia. Hacer una clasificación racional, por un lado, y por otra, lograr con el desarrollo una inteligibilidad progresiva. ¿Qué significa esto? Pues que vayamos clarificando poco a poco todos estos acontecimientos, que no quedemos en una especie de oscuridad, ¿no?, en términos generales, cuando nos acercamos a la historia, sino que vayamos poco a poco construyendo esta voy a utilizar una palabra, es clarificación, ¿no?, progresiva de la historia. Entonces, continuamos. Muy bien, entonces, para esto lo primero que se va a preguntar, perdón, es que ahí estoy sudando demasiado, ¿no? Pero, ¿qué es lo primero que se va a preguntar Marc Bloch? Entonces va a decir, ¿qué es la historia?, ¿no? Él considera que el término historia, con eso abarca, ¿no?, la definición. Cuando uno va al diccionario, lo que consulte que es historia, eso es historia. O sea, el concepto clásico de historia equivale, ¿no?, a lo que él considera la historia. Sin embargo, va a decir, no es el estudio del pasado, o sea, así como tal. ¿Por qué? Porque eso no sería científico, no habría posibilidad de hacer una clasificación racional ni hacer claro ese pasado, ¿no? ¿Por qué? Porque no se puede acudir realmente al pasado como tal, ¿no? Su carácter, entonces, porque el pasado es algo que nos escapa. Entonces no podemos acudir al pasado. En cambio, la historia no. Perdón, el pasado no. Entonces, ¿hacia dónde debemos ir? Entonces nos va a decir él, sobre todo a partir de dos personajes de la historia, que el objeto de la historia es esencialmente el hombre, los hombres.
creo que se está cortando otra vez, espero que no se nos esté cortando tanto. Y si escucharon ahí mis gritos es porque estoy buscando que saludos a Pablo, que ya me dijo que aquí está. Muy bien. Bueno, regresando entonces, la historia para Marc Bloch va a ser esencialmente, el objeto de la historia esencialmente va a ser el hombre, ¿no? Los hombres. Los hombres y las mujeres, ¿no? O todo lo que esencialmente sea humano, por decirlo así, para no referirnos, no entrar en honduras terminológicas, ¿no? Conceptuales. Voy a leer un fragmento de la página 25, les digo para que ustedes también cotejen. En la página 25 va a decir, 26, 24, 25. En efecto, hace mucho que nuestros grandes antepasados, un Michelet, un Fustel de Collage, nos habían enseñado a reconocerlo. El objeto de la historia es esencialmente el hombre, mejor dicho, los hombres. Más que el singular, favorable a la abstracción, conviene a una ciencia de lo diverso el plural, que es el modo gramatical de la relatividad. Detrás de los rasgos sensibles del paisaje, de las herramientas o de las máquinas, detrás de los escritos aparentemente más fríos y de las instituciones aparentemente más distanciadas de los que las han creado, la historia quiere aprender a los hombres. Quien no lo logre no pasará jamás, en el mejor de los casos, de ser un obrero manual de la erudición. Allí donde huele la carne humana, sabe que está su presa, ¿no? Muy bien, bueno, aquí, esto nos queda muy claro. Aquí quiero nada más hacer un paréntesis. El término erudición, creo que aquí Marc Bloch, a pesar de ser un gran conocedor de la Edad Media, o sea, es el gran historiador de la Edad Media, Marc Bloch, hay que leerlo, no solo en este libro, sino acudir a sus grandes obras de historia de la Edad Media, pero el concepto que está manejando de erudición es un concepto un poco hueco, ¿no? O sea, entendamos que a pesar de todo, todos nosotros tenemos rasgos de positivismo, ¿no? Nos llegó y nos educamos mucho en esta cientificidad media torpe, ¿no? Y entonces todos nos tocó y tenemos como lastres, ¿no? De positivismo. Y entonces catalogar al ejercicio que se aleja un poco del hombre o de las mujeres, del estudio de la humanidad, como un obrero manual de la erudición, es una definición un poco corta de miras, ya que la erudición en sí, si nos vamos a la Edad Media, es algo precisamente más cercano a lo que él está diciendo que debe ser el objeto de la historia, ¿no? O sea, acudir al ser humano, acudir a las personas en cuanto su propia, digamos, su propio objeto de estudio, eso lo haría un erudito real, ¿no? O sea, tenemos que buscar, si quieren ustedes cotejar esto que digo, pueden buscar el texto el viñedo del texto de Iván Illich, y ahí describe muy bien lo que es un erudito, ¿no? Entonces, para no perder un poco de vista que polarizamos muchas veces. Pero bueno, quitando esta parte, que es una digresión media loca, me quedo en esto, ¿no? ¿Quién está detrás de todo lo que ha hecho, que están en las instituciones, ¿no? Que están en las instituciones, que están en las grandes máquinas, en los grandes inventos, en los grandes textos, ¿no? O sea, ¿quién está atrás de la metafísica, de la lógica, de la física? Aristóteles, ¿no? O sea, ¿quién está atrás de la República? Platón. Y si son seres humanos, entonces voy a acudir a ellos, ¿no? Tanto a sus obras, pero también a ese hombre oculto que está ahí. Lo vamos a ver más adelante de qué se trata esto. Acudir a ese ser humano que está ahí, íntegro, lo decía al principio, el ser humano íntegro. Leo otro fragmento, que tiene que ver con, igual, insisto, y esto lo voy a relacionar con otro material, con otro material más adelante. ¿Qué significa esto? Significa que el objeto de estudio entonces de la historia, ya para partir al siguiente tema, tiene que ver con identificar a los hombres, a las mujeres que están ahí de la conciencia humana, ¿no? Tenemos las grandes instituciones, obras de la conciencia humana,
detrás, por ejemplo. O sea, ¿de qué nos sirve a nosotros pensar solamente en términos factuales las grandes pirámides, ¿no? Mayas aquí de Mesoamérica? Si no conocemos realmente quiénes son los que estuvieron ahí, quiénes habitaron, quiénes las construyeron, con qué finalidades se construyeron humanas esos edificios, ¿no? Y entonces de lo que se trata es ir precisamente a ellos. Eso es lo que, ¿no? Bueno, y entonces aquí viene una pregunta un poco bizantina para muchos, bizantina en el sentido de que, y entonces esto, la historia va a ser una ciencia o un arte, ¿no? La respuesta creo que es riquísima. La respuesta que nos va a dar es de una riqueza, quise decir, de una riqueza intelectual bastante bien lograda, y que lo hermana con otro pensador, con otro científico, paleontólogo, Stephen Jay Gould, pero esto lo escribió mucho antes Mark Bloch. ¿Es una ciencia o es un arte? Es una pregunta ociosa, es una discusión bizantina, en el sentido de que, pues, es perder el tiempo, ¿no? O sea, esta pregunta se responde por sí sola. El ejemplo es básico. En la página 25 nos va a decir: no hay menos belleza en una exacta ecuación que en una frase precisa. Pero cada ciencia tiene su propio lenguaje estético. Los hechos humanos son esencialmente fenómenos muy delicados y muchos de ellos escapan a la medida temática. Para comprenderlos bien, ¿acaso es posible comprender perfectamente lo que no se sabe decir? Se necesita un color adecuado en el tono verbal. ¿Es posible calcular entre la expresión de la realidad desde es en suma el mismo que entre la tarea del obrero que trabaja con la fresura y la tarea del violero? Los dos trabajan al milímetro, pero el primero usa instrumentos mecánicos de precisión y el violero se guía sobre todo por la sensibilidad del oído y de los dedos. No sería conveniente que uno y otro trataran de imitarse respectivamente. ¿Habrá quien niegue que hay un tacto de las palabras como hay un tacto de la mano? Muy bien, este fragmento, además de hermoso, además de bellamente escrito, me parece, lo he dicho muchas veces, o sea, para que un texto realmente tenga un valor que te intensifique, debe tener tres elementos que yo tomo esto lo propuso Harold Bloom, pero debe tener esta intensidad estética. O sea, este texto utiliza metáforas, utiliza acciones, ¿no? Que en un disfrute estético, pero también nos golpea cognitivamente. O sea, también hay mucha inteligencia en lo que acabo de leer de Mark Bloch. Y no solo así inteligencia, también hay sabiduría en estas palabras. Entonces, eh, cualquier libro filosófico, sociológico, etcétera, lo debe tener. Entonces, esta es la propuesta de Mark Bloch. O sea, los textos, en realidad, no hay separación entre ciencia y arte como se cree. O sea, como dice él, no hay menos belleza en una exacta ecuación que en una frase precisa. O sea, una frase precisa que está construida con una capacidad sensitiva, racional, profundamente humana, tiene la misma cualidad estética que una ecuación medida, pesada y construida con toda la capacidad tanto sensible como intelectual del ser humano. Ese es básicamente lo mismo. No se trata de ir, ¿no?, nuestros trabajos solo porque sean científicos a partir de una estructura, no sé, el primer Luis Villoro, por ejemplo, y son textos básicos y nada de estética, por ejemplo. Me perdonarán la mayoría de los que quieran tirarme piedras, pero es verdad, nada sometan a estas tres, que sí hay un golpe cognitivo, sí hay mucha sabiduría,
la escritura precisa, estética, profundamente arraigada en lo sensible y en lo racional, no lo tiene. Tiene un trabajo más bien de escritura urgente, y eso es válido también. Sin embargo, esto no está peleado con que las filosofías, la historia, la ciencia en general nos produzca este proceso estético también, ¿no? Entonces eso lo dice Marc Bloch. O sea, no hay diferencia entre si es ciencia y es arte. O sea, ambas, la ciencia está cargada de arte de todas maneras, ¿no? Yo lo relaciono con la propuesta de Stephen Jay Gould en su libro Érase una vez el zorro y el erizo. Nos pone el ejemplo de el novelista Nabokov. Nabokov lo recordamos sobre todo por Lolita, ¿no? Pero tiene grandes novelas y sobre todo estudios de las literaturas rusa y europea, pero tiene una característica muy importante, porque él fue entomólogo. Antes de escribir sus grandes libros, trabajó en la Universidad de Harvard como entomólogo e hizo uno de los conteos y recuperación de material, sobre todo de mariposas, muy amplio, que todavía están en la Universidad de Harvard. No tiene oportunidad, sería maravilloso poder ir a ver las colecciones entomológicas de Nabokov. Nabokov, entonces, es un novelista ruso que emigró a los Estados Unidos precisamente durante la Segunda Guerra Mundial, y precisamente como tiene no comete algunos despropósitos. Por ejemplo, Edgar Allan Poe, cuando habla de la mariposa de la muerte, coloca la mariposa de la muerte en un lugar de Estados Unidos donde no hay mariposas de la muerte, y entonces hay un equívoco científico ahí, ¿no? Pero Nabokov, que era un conocedor profundo y real de las mariposas, utiliza este conocimiento también para lograr efectos estéticos. En un relato muy joven, titulado Mary, escribe lo siguiente: las cartas consiguieron pasar a través de la terrible Rusia de aquella época como una mariposa blanca de la col que volara sobre las trincheras. Hacia donde se dirigía la carta, esa mariposa de la col, que es una mariposa blanquita, calles de Chiapas, por ejemplo, sobre todo de Tuxtla y San Cristóbal, esta mariposa de la col hace este recorrido de Rusia, pasa por todas las trincheras de la Segunda Guerra Mundial y llega hacia, no recuerdo bien dónde está ambientado, si Inglaterra o... Bueno, no recuerdo, pero lo que quiero decir es que el tránsito que la carta de Nabokov hace es la misma que la mariposa de la col. O sea, no están, saludos a Alex Hernández, no es quiero decir, no está errónea la metáfora, ¿no? Y entonces esto también es un elemento profundamente científico, pero también profundamente estético. Entonces Marc Bloch nos está hablando precisamente de esta actitud. O sea, la ciencia histórica no tiene que estar desligada de esta actitud estética, no solo nos debe dar estos golpes cognitivos ni esta intensidad de la sabiduría, sino también y profundamente asirse a esta posibilidad estética, ¿no? Lo que leímos que nos dice Marc Bloch es bastante claro, ¿no? Por eso yo les decía que esto se me antoja de repente como una discusión bizantina, porque pues está realmente rebasado, ¿no? O sea, no hay ninguna situación ahí. ¿Hacia qué nos va a llevar, ¿no? ¿Qué nos va a decir entonces Bloch? La ciencia la ciencia como tal, la ciencia histórica, no se puede quedar solamente en una mera abstracción del tiempo, ¿no? Y aquí ya pasaríamos a definir tiempo. ¿Por qué? Y esto es algo impresionante, ¿no? Pero impresionante en términos más humanos, ¿no?
¿Qué pasa comúnmente? Nos confundimos un poco porque cuando nos acercamos a las diferentes disciplinas humanas, nos acercamos a partir de una especie de prejuicio conceptual del tiempo. Y entonces creamos o vamos hacia el tiempo con todas las nociones o con las grandes nociones que se imponen, ¿no? Por ejemplo, pienso sobre todo, si nosotros estuviéramos, como decía yo en la clase pasada, vinculadas hacia una visión metafísica en el cual el ser es la verdad, ¿no? Verum ens, obviamente el tiempo estaría referido a la presencia, a la manifestación del absoluto, ¿no? En nuestra vida. Si después lo llevo hacia lo fáctico, con el verum quia factum, lo que hablábamos la clase pasada, entonces en la época moderna ya no va a ser la presencia del absoluto en nuestras vidas. El tiempo se va a convertir en algo medible y va a ser el tiempo histórico. Pero en la actualidad el tiempo se ha convertido científico, ¿no? Lo decíamos ayer también, es la nueva etapa, el nuevo paradigma. Y entonces, de pronto, cuando nos acercamos a las disciplinas, nos acercamos con los grandes conceptos del paradigma en cuestión. O sea, el paradigma que totaliza el conocimiento humano de la época. Y entonces, comúnmente, cuando nos acercamos al tiempo, nos acercamos con el concepto del tiempo físico, del tiempo que la física trabaja. Y creo que por grandes equívocos y estos grandes debates casi risibles, como el que tuvieron Einstein y Bergson a principios del siglo, ¿no? En la disputa sobre el tiempo. Uno decía que uno hablaba del tiempo vivido, del tiempo que se experimenta, y el otro hablaba del tiempo en el cosmos, ¿no? Error garrafal entre los dos, porque estaban discutiendo desde disciplinas diferentes. Bergson desde la filosofía, Einstein desde la física. Y entonces conciliar estos dos tiempos, estos dos conceptos son completamente imposibles. O sea, es imposible conciliar eso. Y entonces esta situación no la tenemos clara cuando nos acercamos precisamente a definir los conceptos, porque llegamos con el paradigma que está, el paradigma de la época. Entonces, si nos acercamos a Marc Bloch o a los historiadores, queremos aplicar el tiempo físico, llegamos con las ideas del tiempo físico, ¿no? O si estamos, como lo decía ayer, con el disfraz del payaso histórico, pues entonces llegamos a aplicar nuestra noción del tiempo histórica a esto, ¿no? Que no es la de Marc Bloch, sino es la de Hegel, la de Herder, la de estos personajes, ¿no? Y si me pongo el disfraz del payaso medieval, entonces también llego queriendo aplicar estos grandes conceptos de la manifestación de lo absoluto y la totalidad como el tiempo a esto. Entonces empiezan las contradicciones. Entonces esto es como para diferenciar dentro de la metodología, nuestros conceptos, y esto lo hace profundo, porque nos va a decir qué es el tiempo y nos va a referir al tiempo desde la historia o desde lo que él considera que es la historia. Y el tiempo es un continuo, dice. Es un continuo como sustantivo. ¿Qué es un continuo? Es un todo compuesto de partes unidas, ¿ya? Entonces entendamos, el tiempo en el oficio del historiador va a ser precisamente un continuo, y este continuo significa un todo, pero que está compuesto de partes unidas entre sí. Ya vamos clarificando. Ahora, como una especie de acción, el continuo va a ser que dura, que obra, hace o se extiende sin interrupción. Entonces, vamos entendiendo cuál es el concepto de tiempo que maneja, o cuál es el tiempo en la historia, ¿no? ¿Cuál sería el tiempo en la historia que nos presenta Marc Bloch? Que no es el tiempo histórico de Einstein, que no es el tiempo encarnado y visceral y lleno de sangre como es el de Bergson, que es un tiempo hermoso, también consúltenlo, no estoy diciendo que no. Pero este tiempo, el tiempo de Marc Bloch es precisamente el tiempo de la historia, el tiempo en la historia, perdón. Como un continuo, como este todo, que está compuesto por partes que están unidas entre sí, ¿no? O sea, creo que no hay
no hay mucha duda en eso, y además este continuo está sujeto al cambio perpetuo, ¿no? Es lo que nos va a decir Marc Bloch. O sea, no es algo estático, sino que va, salta, se contrapone, se yuxtapone, etc. Y entonces este continuo está en un constante cambio o en un perpetuo cambio, ¿no? O sea, no es nada más así. Entonces, el tiempo va a decir, y precisamente esto es importante porque lo que va a concluir Marc Bloch es que el tiempo pone en tela de juicio hasta la razón de todos los trabajos históricos, ¿no? Y lo está diciendo precisamente porque está llegando a la conclusión de que la manifestación del espíritu que Hegel había prometido precisamente no se va a cumplir en 1940, ni 1941, ni 1942, ni 43, ni 44, ni 45, ni nunca, porque sencillamente el mismo tiempo va a poner en tela de juicio todas las ideas que los seres humanos han creado sobre la historia, ¿no? Entonces, de ahí va a partir Marc Bloch. Otro de los elementos que también necesitamos tomar en cuenta, porque esto sí es, creo que sí traje lo necesario, porque cuando estoy corriendo para empezar la clase se me olvidan los materiales, pero uno de los elementos también de los que habla Marc Bloch es esta tendencia o entender a los orígenes, ¿no? El ídolo de los orígenes le llama él. Esta idea y esta obsesión que tenemos los seres humanos por los orígenes, aquello que no podemos nosotros de todas maneras apresar ni aprender completamente, pero que comúnmente queremos buscar, ¿no? Y va a decir, bueno, ¿cómo podemos entender esta búsqueda de los orígenes, ¿no? Entonces va a haber, la primera es como la búsqueda de los principios. O sea, tenemos la idea de que si acudimos hacia los orígenes, vamos a acudir hacia los principios, ¿no? Aquello que nos fundamenta, aquello que nos da que nos dio camino, que nos dio ruta, ¿no? El problema con los principios es que son más o menos oscuros o son más o menos claros. Todo depende. ¿De dónde vinieron los griegos? ¿No? ¿De dónde se constituyó la cultura de Mesoamérica? Igual, ¿no? O sea, podemos rastrear, podemos tener elementos, pero jamás vamos a tener la certeza de que eso sea verdad, ¿no? ¿Por qué desaparecieron los mayas, ¿no? Esto como ociosidad, ¿no? De la arqueología. O sea, pues nunca, ¿no? No vamos a saber a ciencia cierta, o posiblemente algún día, pero algún día puede ser que eso que se descubrió sea rebatido y ya no aparezca. Entonces, hacia eso va Marc Bloch, ¿no? O sea, los principios de alguna forma están ahí, pero son más o menos claros. Vemos a los orígenes como el principio de algo, pero también vamos a entender a los principios como una causa, ¿no? Y esto nos llevaría, si entendemos a los principios como la causa de, nos llevaría a una investigación de lo causal meramente, ¿no? A una especie de ciencia positiva otra vez, ¿no? Y tenemos la idea de que el comienzo explica el futuro, ¿no? Entonces, si el comienzo explica el futuro, porque es la causa, llega un momento en el cual esta causa va a provocar un cierto cansancio de los orígenes, ¿no? Y entonces no lograremos nosotros de todas maneras alcanzar completamente. O sea, ¿por qué? Porque al fin y al cabo las causas pueden estar ahí, pero esencialmente no podemos acudir a ellas, ¿no? O sea, no podemos saber a ciencia cierta cómo y por qué esa causa provocó esto que tenemos en la actualidad. Muy bien, continuamos con la... nos va a decir, y esto es muy importante sobre todo por donde nos estamos formando, que es el seminario, ¿en qué consiste esta búsqueda? ¿Por qué está tan profundamente arraigada esta búsqueda de los orígenes? Porque precisamente va a decir que en Occidente, y Occidente se basa en este carácter cristiano que tuvo Occidente, ¿no? Y entonces el desarrollo de la religión católica está basada precisamente en estas grandes apuestas hacia lo histórico. Y va a decir algo muy importante. Va a decir que la religión católica
sus dogmas primordiales, va a decir, descansan básicamente en acontecimientos, ¿ya? Y entonces este carácter se va a ver referido precisamente en el propio carácter de la historia. Por eso muchas veces los historiadores buscaban hallar estos orígenes, como los grandes historiadores cristianos buscaban estos orígenes, ¿no? Y él va a decir algo muy importante, precisamente acento, que el carácter histórico precisamente de la historia consiste en que se diga que la religión cristiana es una religión histórica. ¿Por qué? Porque de entrada él va a poner el acento en algo importantísimo, en la parte de la fe. O sea, la parte histórica no está referida a esos acontecimientos propiamente descritos en los textos, digamos, canónicos o dogmáticos o históricos de la religión católica, sino precisamente del centro mismo de la fe, que es el credo. Entonces va a decir Marc Bloch, en el propio credo está ya la insistencia de lo histórico en la religión católica, ¿ya? Aquí habría que separar un elemento, o sea, ¿qué es religión y qué es fe? No voy a meterme en esas honduras porque sí es un poco complejo, pero los invito a consultar de nuevo la introducción al cristianismo de Joseph Ratzinger. Sin embargo, ¿qué es fe? En términos muy generales, fe es precisamente el momento en el cual el ser humano se convierte o surge este momento de conversión y ya no se fía nada más de lo que se presenta frente a su imagen, o sea, digamos, frente a la realidad, o sea, el ser humano enfrentado a la realidad y ya no confía solamente en esto que puedo tocar, ¿no? En esto que puedo tocar, sino que de pronto empieza a decir, bueno, ¿y esto para qué sirve? No, ¿para qué sirve? ¿Esto qué? ¿Qué sentido tiene? Y entonces cuando el hombre, el ser humano, las mujeres, los hombres, vamos en búsqueda de sentido, en un sentido que está más allá de lo que puedo ver y lo que puedo palpar, entonces me coloco en los territorios de la fe. Cuando me coloco en el territorio de una observancia de las leyes, de las leyes que están en los grandes libros, pues estoy hablando de religión, ¿ya? O sea, cuando por ejemplo, a los libros, a las leyes del Antiguo Testamento, o cuando hago caso del mandamiento de Jesús, del ámense los unos a los otros, estoy en el terreno de la religión, la religión es una forma de vida que va a conducir mis actos, mi conducta. Entonces, los actos la fe, pero la fe va a estar referida precisamente a esto misterioso que se va a presentar frente a mí y que me va a decir, hay algo más, ¿no? Aquí, esto que está acá no es solo, ¿no? No es solo, ¿no? O no hay solo esto, ¿no? Hay algo más. O yo lo refiero mucho al silencio de Dios, ¿no? O sea, escuchar el silencio de Dios, entonces es de alguna forma un acto de fe. Pero bueno, ¿y dónde está referido en términos históricos? ¿Dónde va a estar referido? Precisamente al credo, al yo creo, y nos está dando la cristiana, el bautismo, porque en el bautismo precisamente empleado el credo, ¿no? En las tres preguntas, cuando te dicen que crees en Dios Padre, Dios Hijo, Jesucristo y en el Espíritu Santo, pero precisamente en uno de los fragmentos, cuando se pregunta sobre Jesucristo, nos va a decir Marc Bloch, esto está referido acá, permítanme, página 28, lo voy a leer con sus propias palabras. Una religión cuyos dogmas primordiales descansan sobre acontecimientos. Volvamos a leer nuestro credo. Creo en Jesucristo, que fue crucificado bajo Poncio Pilatos, ¿no? Y al tercer día resucitó entre los muertos. Ahí los comienzos de la fe son también sus fundamentos, y son sus fundamentos propiamente históricos, ¿no? Porque Poncio Pilatos es un ser humano que puede ser rastreado. Y entonces, independientemente de cómo
cómo ubiquemos al credo, porque hay una propia historia del credo, ¿no? O sea, no podemos negarlo. Entendamos que el credo se constituye o se empieza a constituir precisamente desde los siglos I y II, ¿no? Y toman como conexión el texto que está, déjenme ver si no me equivoco, si no lo estoy, aquí está creo, sí, el texto de el Evangelio de Mateo en 28, cuando estamos hablando de la misión universal de la iglesia, ahí precisamente dice, el inicio, la génesis del credo está acá. Vayan pues y hagan discípulos a todas las gentes y bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo y enséñeles a guardar todo lo que yo les he mandado. Cuando tomando como base este texto se empieza a constituir el credo y en los siglos I y II se empieza a hacer el credo en conexión al bautismo. Aunque es un texto romano propiamente, las tres preguntas, en una cuestión histórica. ¿Por qué? Porque están de alguna forma tratando de justificar históricamente la fe, ¿no? O sea, no se trata nada más de una fe que está en un tiempo eterno, sino también en un tiempo humano. Y entonces estas tres preguntas son claves para entender por qué la religión católica es una religión arraigada profundamente en la historia, ¿no? Independientemente, les decía que hasta el siglo IV es que el credo ya se conocemos, ¿no? Muy bien, bueno, esta es la idea de por qué. Entonces Mark Bloch nos va a decir que la historia tiende siempre a buscar los orígenes, ¿no? Entonces va a finalizar Mark Bloch esta parte con eso, ¿no? Los orígenes de alguna forma son más o menos claros o más o menos oscuros, pero las podemos enfocar desde dos puntos. El primer punto es esta tendencia a buscar los principios de los acontecimientos actuales o buscar las causas, ¿no? Entonces, nos centremos en donde nos centremos, ahí están las orientaciones históricas de los principios, ¿no? Muy bien, y ya vamos cerrando el día de hoy con dos elementos importantes. Uno de los elementos es comprender el presente por el pasado. De alguna forma, voy a leer un fragmento nada más, está en la página 37 para que lo puedan ustedes cotejar también, en lo que no le corregir, ¿no? Y nos va a decir, habrá que tener, en fin, por inútil el conocimiento entre las cosas pasadas, de aquellas creencias desaparecidas sin dejar el menor rastro, formas sociales abortadas, técnicas muertas, que han dejado al parecer de dominar el presente. Esto equivaldría a olvidar que no hay verdadero conocimiento si no se tiene una escala de comparación, a condición, claro, entre realidades a la vez diversas y por tanto emparentadas, y nadie podría negar que es este el caso del que hablamos. Ciertamente hoy no creemos que, como escribía Maquiavelo o como pensaban Hume o Bonald, en el tiempo haya por lo menos algo inmutable, el hombre. Hemos aprendido que también el hombre ha cambiado mucho en su espíritu y sin duda hasta en sus delicados mecanismos, hasta en los más delicados mecanismos de su cuerpo. Ser de otro modo, su atmósfera mental se ha transformado, tiene su alimentación, pero a pesar de todo, es menester que exista en la naturaleza humana y en las sociedades humanas un fondo permanente sin aún la palabra no decir nada. Creemos, pues, comprender a los hombres si solo los estudiamos en sus reacciones frente a las circunstancias particulares de un momento. La experiencia será insuficiente incluso para comprender lo que son en ese momento. Muchas virtualidades que propiamente son poco aparentes, pero que a cada instante pueden despertar o más o menos inconscientes de las actitudes individuales, permanecerán en la sombra.
Una experiencia única es siempre imponente para discriminar sus propios factores y por lo tanto para suministrar su propia interpretación. Muy bien, lo que acabamos de leer, si lo referimos a más profundidad, podría también hacerse la relación con Carl Jung y la idea del arquetipo también, ¿no? Pero esto ya se aloja precisamente en los orígenes y ahí nos quedaría más o menos claro poder alcanzar estos arquetipos jungianos. Sin embargo, lo que sí es que a veces nosotros, si queremos comprender el presente, tenemos que pasar también hacia el pasado o mirar hacia el pasado. ¿Por qué? Porque muchas de nuestras acciones, y sobre todo esta actualidad que pareciera que ha borrado con su pasado, en una especie de nueva ilustración, no ilustración, pero nueva ilustración en el cual el pasado es visto como lo antiguo, como lo atrasado, como lo pasado, ¿no? Porque pareciera que ahora hay en nuestro presente hay una especie de bloqueo, ¿no? De cerrar los ojos hacia el pasado y hay casi un total desconocimiento. El pasado, hablemos de Grecia, de Mesoamérica, ¿no? En general, de lo que pasó hace 30 años, por ejemplo, ¿no? De todos estos problemas que vivimos actualmente, por ejemplo, las consecuencias de las diferentes políticas económicas que ha seguido nuestro país, pareciera que todo es de cuestión de aquí y ahora, ¿no? Pareciera que los estados están llamados a solucionar los problemas aquí y ahora, ¿no? Yo no creo en el estado, entonces no nos vamos a partidistas, pero quiero decir, o sea, no vemos lo que está en la sombra, no vemos lo que está oculto en el desarrollo histórico de nuestros pueblos para entender incluso estos comportamientos, ¿no? Pasa mucho con los comportamientos, no sé, pensemos el resguardo, ¿no? La jornada nacional y de pronto el famoso incremento, aunque de todas maneras el famoso incremento de la violencia intrafamiliar, bueno, era obvio. Entonces, pero eso, ¿por qué sucede? ¿Por qué de pronto repunta, ¿no? esta violencia intrafamiliar? Pues precisamente forma parte de nuestra historia, no está acabada. No hemos sido una sociedad que ha sido transformada y que ha sido una autorreflexión y ha pasado a un autoconocimiento. Fin, ¿no? No. Entonces, nuestras prácticas están ahí, subyacentes, pero como no hacemos caso del pasado, nos convertimos en un estado que no atiende la historia y entonces nos vamos hacia los resguardos sin atender las posibles variables que va a tener precisamente ese resguardo. Pecan de científicos nuestros científicos mexicanos en ese sentido y lo hacen bien, pero solo en la parte que les corresponde. En la parte histórica, nuestros científicos no acuden realmente porque nos resguardamos sin atender las variables que van a estar ahí, las agresiones que van a estar ahí, los comportamientos que tenemos en México y que no han desaparecido. Entonces nos vamos hacia este tipo de situaciones sin pena ni gloria, nos vamos sin hacer un proceso de reflexión previo, decir, bueno, alto, ¿cómo le hacemos para atender esto que está ahí y que forman parte del desarrollo histórico de nuestro país? No se hace. No se hace porque precisamente la historia, como dice Mark Bloch, se queda en la sombra y todos estos acontecimientos que nos pueden dar la pauta para entender este presente, precisamente los manejamos y los mandamos a la sombra. Los conocimientos atávicos que tenemos los hombres, por ejemplo, hombres, no dije hombres y mujeres, sino los hombres, los comportamientos machistas, los comportamientos agresivos, los comportamientos violentos, toda la tirantez que tenemos los hombres, en nuestro país está construido a partir de bastantes procesos identificables históricos, pero no acudimos a ellos. Sencillamente nos mantenemos y nos hacemos un lado, ¿no? Y entonces nos atacamos a nosotros mismos solamente de machistas, pero sin atender el proceso histórico. Y entonces difícilmente van a cambiar nuestros procesos actuales porque dejamos en la sombra los procesos anteriores que nos constituyeron como lo que somos, ¿no? Y entonces no hacemos un análisis profundamente histórico, racional, como decía Mark Bloch, de nuestros actos. Entonces, si queremos entender esta actualidad, tenemos que entender ese pasado. El pasado también explica el presente. Porque al fin y al cabo la ciencia, va a decir Mark Bloch, o la historia, perdón, va a ser la ciencia de los hombres en el tiempo.
Y lo que se trata es de unir el estudio de los hombres en el tiempo, de unir a los muertos con los vivos, ¿no? Eso es básicamente la ciencia histórica, ¿no? Entonces, y esta ciencia nos va a permitir también entender lo contrario. Si queremos nosotros entender el pasado, los grandes movimientos que se dieron en el pasado, también tenemos que acudir al presente, ¿no? O sea, cómo resultaron, por ejemplo, las políticas que se llevaron, políticas neoliberales, las podemos entender de presente también. Si acudimos al presente histórico, analizarlos, entender esos procesos que se dieron al principio, ¿no? O sea, tampoco se trata de tener solo el acento anclado en el pasado, sino también tener el acento anclado en el presente. O sea, es de acuerdo uno y la otra, ¿no? Muy bien, ya vamos finalizando la clase del día de hoy, pero pasamos ya nada más a hacer dos elementos que tienen que ver con el propio método, el método de... Y uno de los elementos más importantes es la crítica. La crítica, porque en nuestra formación, como propiamente, tenemos una idea bastante clara. Y entonces, en el desarrollo incluso de la filosofía perenne, de la filosofía escolástica, vamos a entender a este factor de la crítica precisamente como uno de las ciencias que forman parte de la filosofía escolástica. Pero la crítica va a ser esta crítica retomada más o menos de Kant y que tiene que ver con analizar o hacer una crítica que va a estudiar la existencia del conocimiento o la existencia cognitiva de las verdades y las certezas, así como también la naturaleza íntima de las verdades y las certezas y las fuentes de la verdad y la certeza, ¿ya? Esta es una definición de crítica, ¿no? Pero la crítica, o sea, ¿qué quiero decir? Que tiene que ver con elementos epistemológicos, o sea, la escolástica entiende la crítica como una teoría del conocimiento que va a atender la existencia de las verdades, la existencia cognitiva de las verdades y las certezas, así como su naturaleza íntima y la fuente de la verdad y la certeza, ¿no? Y hacer una lectura crítica de estos tres factores, ¿no? Eso es una crítica desde la escolástica, pero la crítica desde, para que no confundamos, está relacionado con eso, de alguna manera, pero es diferente. La crítica como tal, en términos históricos, tiene que ver con someter a pruebas por medio de una metodología completa todos los documentos y todas las afirmaciones, las situaciones que se digan en un desarrollo histórico o en un trabajo histórico, ¿no? O sea, someter a análisis muy exhaustivo todos aquellos documentos que nosotros vamos a presentar cuando hacemos o presentamos un trabajo histórico, ¿no? Cuando presentamos cartas, por ejemplo, no sé, yo recuerdo que alguien me decía una vez que habían encontrado un cuadro de Miguel Hidalgo con un mandil de masón, y entonces, bueno, habría que ver si ese mandil de masón tiene realidad, si fue pintado, fue pintado posteriormente, etcétera, etcétera. Pero aquí hay algo importante. La crítica, en este sentido, no va a desdeñar la falsedad o el engaño, ¿no? Porque a veces tendemos, no, entonces ese cuadro es falso, lo tiremos, no importa. No, lo que se trata además es descubrir que ese engaño, o sea, que ese mandil de masón está pintado nada más, está puesto y pintado, no sé, 30, 40 años después de que se pintó el original, pero lo que nos interesa también es saber
que se pintara el de masón. Es muy similar. En la historia de los judíos de Flavio Josefo, que fue escrito, si no recuerdo mal, no sé si casi 30 años después, no me hagan caso en ese dato, de el momento histórico en el cual se piensa que Cristo murió. Y entonces hay un elemento en el cual Flavio Josefo menciona a Jesús. Pero un monje medieval, cuando transcribía el texto de Flavio Josefo, le agregó Jesús, ¿no? Le pone Jesús, Jesucristo, que realmente es el Hijo de Dios, ¿no? Esto es básico. ¿Por qué? Porque Flavio Josefo es un historiador judío. O sea, nunca fue creyente, no se convirtió al cristianismo. Pero entonces, si en la historia de los judíos encontramos un detalle así de importante, es decir que este historiador, perdón, se corta, ¿no? Pero casi original de los cristianos. Entonces, pero aquí no nos importa, o sea, sí nos importa encontrar, cotejar, valorar y hacer un proceso de análisis muy profundo de por qué esto es un engaño, pero también determinar los motivos de ese engaño. También eso es histórico, ¿ya? No se trata nada más de decir, bueno, ya, esto es un engaño y acabó. No, se trata también de decir, bueno, esto es un engaño, pero está motivado por esto, por esto, por esto. Porque en última instancia, y ahorita lo vamos a ver, la historia o juzga o comprende, ¿no? Y esto es la apuesta de nuestro autor, ¿no? Precisamente, o sea, se trata de perseguir la mentira y el error, así, ¿no? Pero perseguir la mentira y el error no significa tirar esa mentira y ese error, sino comprender ese error y esa mentira, ¿no? Porque al fin y al cabo, esto nos va a llevar también a una lógica del método crítico propiamente, un lenguaje que se va a construir. Recordemos, perdón, esto es en otra clase, pero la lógica para Aristóteles va a ser el preliminar a toda ciencia. Entonces, primero se construye un discurso del método, por así decirlo. La ciencia va a ser la lógica para Aristóteles, ¿no? Y entonces, para darle sustento a una disciplina, entonces debe haber previamente una construcción de un discurso que nos permita atender las temas, los objetos de estudio, pero con este preliminar, ¿no? No podemos llegar a hacer todo esto si construimos nuestra lógica, ¿no? Y entonces esta lógica nos va a llevar a dos caminos posibles, ¿no? Que son bastante complicados. Por un lado, la pregunta que nos plantea Marc Bloch al final es básica y importante, incluso para todas nuestras disciplinas, pero específicamente para las artes, por ejemplo, para las ciencias del espíritu, pensemos a la filosofía, la pedagogía, la historia, ¿no? La antropología, todas estas ciencias que de alguna forma vedada han tomado. Y entonces nos va a decir, juzgar, la historia juzga cuando de pronto se pone del lado de un determinado grupo humano, ¿no? De una población o de un sujeto, ¿no? O cuando lo hace pedazos, o cuando hace pedazos al sujeto. Yo voy a poner un ejemplo. Hay una historia que se llama México, país de volcanes, algo así, no recuerdo, lo leí, y es una historia que se centra del lado conservador de la historia, ¿no? Es un libro de historia que nos va a contar la visión conservadora de la historia en México, ¿no? Y ahí de hecho empieza precisamente narrado el libro, está editado por Porrúa, lo pueden ustedes conseguir. Esos son los dos libros que dije al principio que no había podido correr cosas. Leí el de Hugo Gola, dos libros que los quería ejemplificar, pero el libro de algo así, de todas maneras le voy a poner la bibliografía al final.
precisamente juzga a los héroes liberales de forma negativa, ¿no? Y juzga a los héroes conservadores de forma positiva, ¿no? Y entonces ahí vamos precisamente a descripciones que están encaminadas a denostar de alguna forma a los héroes liberales, ¿no? O sea, a Benito Juárez, a todos ellos. Entonces, esa historia va a juzgar, ¿no? Lo mismo pasa con la historia de Justo Sierra sobre Benito Juárez, ¿no? Aquí Benito Juárez, pues también de alguna forma es, poco a poco es llevado o conducido. Hay como una especie de balance crítico de Justo Sierra, porque tampoco era un ciego, ¿no? Justo Sierra, nuestros grandes historiadores y filósofos del siglo XIX, pero sí hay una tendencia a valorar positivamente a Benito Juárez. Entonces, estos dos libros son precisamente, como dice Marc Bloch, este tipo de ciencia que juzga. Entonces, Marc Bloch se va a decir que se trata de comprender. Básicamente, en el acto de hacer historia subyace la comprensión. Subyace la necesidad de entender qué sucedió, ¿no? De presentar la descripción cabal, de dar eso que subyace a los seres humanos y que está presente en nuestros actos cotidianos, pero sin hacer este proceso ¿no? Este proceso de juicio moral, por así decirlo, y situarnos en una dimensión de estos actos humanos, de centrarnos en estos momentos en los cuales los seres humanos se toman decisiones, acuden, tienen reacciones, su propia carga histórica los condiciona, y entonces nosotros cuando nos acercamos a la historia, nos debemos acercar a la historia, perdón por la palabra, pero podemos conducirnos hacia la historia a partir de buscar elementos para la comprensión de la historia más que para juzgar, ¿no? Desgraciadamente la historia del siglo XX hasta la fecha ha tendido hacia este elemento de hacer juicios sobre la historia, ¿no? En lugar de comprender que esto nos permitiría de alguna forma alcanzar un mayor entendimiento tanto del presente como del pasado, nos retrotraemos nada más a meros juicios, ¿no? Entonces los grandes libros de historia, cuando uno los lee, son meros juicios, ¿no? Bueno, muy bien, voy a cerrar la clase del día de hoy. Al principio empecé con el libro Filtraciones de Hugo Gola, leí ese fragmento, leí ese poema en donde nos decía, bueno, vamos a pasar, después de esta vida en la cual hemos sufrido tanto, quisiéramos pasar hacia el final, a la otra línea, dice él, así, como si nada, ¿no? Silbando, dice Hugo Gola, ¿no? El poeta Hugo Gola argentino. Pero también tiene que, ¿cómo vamos a pasar a esa otra línea? A mí me gusta, ya lo había leído en otra ocasión, pero me hace mucha referencia el famoso himno de la caridad, ¿no? De Efesios 13, y sobre todo un fragmento cuando habla del amor, ¿no? Pero voy a leer dos fragmentos nada más para cerrar la clase, y tiene que ver con este punto de comprensión de Marc Bloch, ¿no? Y dice: aunque hable las lenguas de los hombres y de los ángeles, si no tengo amor, soy como bronce que suena o címbalo que retiñe. Aunque tenga el don de la profecía y conozca todos los ministerios, aunque reparta todos mis bienes y entregue mi cuerpo a las llamas, si no tengo amor, nada me aprovecha. El amor es paciente, es amable, el amor no es envidioso, no es jactancioso, no se engríe. Es decoroso, no busca su interés, no se irrita, no toma en cuenta de la injusticia, se alegra, cree, todo lo soporta. Muy bien, es solo dos pequeños fragmentos del himno al amor, y con esto quiero cerrar, porque tiene que ver con esta visión histórica, con esta visión de la historia del propio Marc Bloch, ¿no?
la historia como un proceso de comprensión. Esto lo va a relacionar también con otro filósofo, Hans-Georg Gadamer, ¿no? Gadamer también dice que la hermenéutica tiende a comprender, ¿no? Otro que también vivió, claro, no era judío, ¿no? O sea, no vivió lo mismo que Marc Bloch, ¿no? También. Eh, Sin embargo, insisto, creo que el punto en el cual podemos hacer la reflexión de Marc Bloch es precisamente en eso. La historia nos sirve para comprender. La historia nos sirve para poder entablar un diálogo con el pasado que nos permita comprendernos en el ahora, pero también que este ahora pueda comprender el pasado, ¿no? Y que acudamos, como dije al principio de la clase, hacia el hombre íntegros, no estos grandes hombres con grandes actos, sino a esos hombres que también sangraban, a esos hombres que sudaban, y como decía Margarita, mancharnos, ¿no? Las manos con la miel que comían estos grandes hombres y mujeres, mancharnos de barro cuando caminemos por esos prados que caminaron estos mismos hombres y estas mismas mujeres, ¿no? Es como llegar a Sor Juana, por ejemplo, sin haber sufrido lo que ha sufrido Sor Juana, sería como sufrido internamente, ¿no? Sufrido con ella, ¿no? No que tengamos necesariamente que someternos al mismo dolor, ¿no? Pero sin conocer, sin mancharnos siquiera las manos de la tinta con la que Sor Juana escribió sus libros, no tendría caso entonces por qué leerla, ¿no? Sino acudir a Sor Juana para poder ver a la mujer íntegra que está ahí, ¿no? A la mujer que sufría, no solo sus grandes ideas y sus grandes conceptos, sino a la mujer que vamos a entender profundamente sus grandes conceptos y sus grandes ideas. Pues muy bien, terminamos con Marc Bloch. Les decía que sin hacer eh, de la piratería, les voy a enviar el material, la apología de la historia, la nueva traducción, bueno, no es nueva, pero la traducción más reciente de Introducción a la Historia. La primera es traducción de Pablo González Casanova, valiosísima, pero con algunas erratas. Y el trabajo que me parece definitivo, que es la edición comentada de su hijo, Etienne Bloch, perdón, y que en Fondo de Cultura Económica también, y que estoy seguro, les decía al principio, que su director no se enojará conmigo ¿no? O sea, porque al fin y al cabo es para comprender, ¿no? Es para hermanarnos. Entonces, a menos de que nos... Claro, está muy... Por ser, si lo está bastante accesible, Apología de la Historia. Pero por mientras llegamos a las librerías, se los puedo mandar por el grupo. Entonces, nos vemos la siguiente clase, recuerden, es el material de Hollywood. Se los voy a recordar. Léanlo, es